Suponer que tenemos una muestra aleatoria de una normal con parámetro teta y varianza 1, donde teta es desconocido. Sabemos que teta en este caso representa la media de esa distribución normal. Ahora, no voy a decir de dónde, pero vamos a suponer que he podido encontrar un par de propuestas como estimadores por intervalo para ese parámetro teta. Y digamos que se proponen estos dos, x barra menos 1,75 por 1 sobre raíz de n, x barra más 2,33 por 1 sobre raíz de n. Y el otro, x barra menos 2,05 por 1 sobre raíz de n, x barra más 1,88 por 1 sobre raíz de n. ¿De dónde salía eso? Esa es realmente la pregunta más interesante que uno debería poder hacer. O sea, ¿cómo realmente vamos a poder llegar a esto? Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Entonces, lo que queremos ahora es evaluar estos dos intervalos. Lo primero es que, fíjense por la forma en que están escritos, son intervalos aleatorios. Mire que los límites son variables aleatorias. Si se fijan, acá está x barra, que es una variable aleatoria. Entonces, tanto este como este son límites aleatorios y este también. O sea que los dos intervalos propuestos acá son intervalos aleatorios. O sea que tiene sentido hacerse este tipo de preguntas que hicimos ahora. Este tipo de pregunta probabilística. O sea, vamos a calcular la probabilidad de que el parámetro teta esté en ese intervalo. Y veamos cuál va a ser el nivel de confianza que se obtiene ahí. Entonces la primera pregunta que vamos a hacer aquí es que calcule la probabilidad de que cada intervalo contenga el parámetro teta. Y cuál de los dos intervalos sería más preciso y cómo justificamos la respuesta. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que como nuestra muestra aleatoria proviene de una normal teta, 1, como es una muestra aleatoria, recuerden, son variables estadísticamente independientes y que se distribuyen, que provienen de la misma distribución. Por lo tanto, cada x sub i se distribuye normal teta 1, por lo tanto x barra es una normal teta 1 sobre n. ¿Okay? 1 sobre el n, 1 es la varianza sobre n. Ahora, ¿qué es lo que quiero ahora? Calcular la probabilidad de que este intervalo aleatorio contenga teta. Es decir, calcular la probabilidad de que teta pertenezca acá. Si ustedes se fijan, voy a mostrar aquí en mi tablero. Aquí. Muy bien, voy a mostrar aquí. Perfecto. Entonces, lo que me están pidiendo es que calcule la probabilidad de que teta pertenezca a este intervalo. Al intervalo x barra menos 1,75, 1 sobre raíz de n, x barra más 2,33 por 1 sobre raíz de n. Muy bien. Eso es igual, si ustedes se fijan, esto es igual a la probabilidad de que x barra menos 1,75 por 1 sobre raíz de n sea menor que teta y menor que x barra más 2,33 por 1 sobre raíz de n. Muy bien. Ahora, fíjense que la variable aleatoria aquí es x barra. Entonces lo que voy a hacer es restarle, despejar las x barra de aquí o simplemente restar teta de ambos lados. Es decir, voy a cambiar la forma de esta distribución, de esta probabilidad. Entonces voy a pasar teta a restar acá y teta a restar acá. Entonces si resuelvo esta primera desigualdad, me queda que x barra menos teta va a ser menor que 1,75. Y si resuelvo esta segunda de acá, me queda que x barra menos teta va a ser mayor que menos 2,33. O sea que esto va a ser igual a la probabilidad de que, fíjense, de aquí paso teta a restar y este acá a restar. Entonces teta, x barra menos teta sea mayor que menos 2,33. Y de aquí, x barra menos teta es menor que 1,75 por 1 sobre raíz de n. Ahora, ¿qué me falta finalmente acá? Dividir todo por 1 sobre raíz de n, porque recuerden que en este caso, x barra se distribuye normal teta 1 sobre n. O sea que la desviación estándar de x barra es 1 sobre raíz de n. Al hacer esto, ¿qué obtengo? Menos 2,33 es menor que x barra menos teta sobre 1 sobre raíz de n y menor que 1,75. Pero esta variable aleatoria es la media estandarizada. Entonces aquí lo que obtenemos es la probabilidad de que
menos 2.33 sea menor que z menor que 1.75. Y es muy fácil utilizando, por ejemplo, la tabla de la normal, o utilizando inclusive R, ¿cierto? Utilizando R, es muy fácil utilizando R aquí. Yo puedo utilizar R. Voy a ampliar un poquito esto para que se vea mejor. Ok. Utilizando R, vamos a hacerlo más grande, que se alcance a ver mejor aquí. Acá. Por ejemplo, la probabilidad normal, P norm, en este caso sería, recuerden, 1.75, P norm 1.75 menos la probabilidad de una normal de menos 2.33. Si se fijan, eso es justamente lo que queremos calcular aquí. ¿Qué sería esto que ustedes ven aquí? Esto sería probabilidad de que z sea menor que 1.75 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 2.33. Y eso en R, pues se calcula así, pero usted lo puede hacer también en la tabla. Recuerde que en la tabla, esta probabilidad que usted ve aquí, se calcula la del complemento, que es la de que z sea mayor que 2.33, que es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 2.33. Tal como se hizo en la parte del cálculo de probabilidades con la normal. Esto me da 0.95. Entonces finalmente esa probabilidad sería 0.95. De la misma manera, entonces voy a volver aquí, permítame al documento. De la misma manera calculo esta probabilidad. Entonces aquí está hecha, 0.95. Similarmente, calculo esta probabilidad, ya no voy a explicar dónde salió todo esto, hago lo mismo. Y esto sería una z, ¿cierto? Y esta probabilidad, haciéndola en R, ¿cierto? En R, perdón, sería la probabilidad de que una P norm de 2.05 menos la probabilidad normal de menos 1.88. Menos 1.88. Y observamos que prácticamente da lo mismo, ¿cierto? 0.9497. Si lo aproximamos a 3 cifras decimales, sería 0.95. O sea que en este caso tenemos que las probabilidades son similares. Ahora, ¿dónde está, digamos? Entonces, como los dos intervalos tienen la misma confianza, entonces, ¿cuál de ellos voy a elegir? Esto es muy importante porque si tuvieran confianzas distintas, ya sería mucho más difícil hablar de la precisión. Pero como los dos tienen el mismo nivel de confianza, entonces la precisión va a estar dada por la longitud del intervalo. Mire que las longitudes de los intervalos, ¿cuáles van a ser? La longitud de este intervalo sería esta cantidad menos esta cantidad. Si ustedes se fijan, al restar esto de esto, me queda que los x barras se eliminan y me queda 2.33 menos 1.75, entonces se sumarían acá. Y aquí lo mismo, 1.88 menos 2.05. Entonces, en el primer caso, la longitud va a ser 4.08, que sería esto menos esto. Y en el primer caso, perdón, esto menos esto. Y en el segundo, esto menos esto. Fíjense que la longitud del primer intervalo es 4.08 sobre raíz de n. Y la del segundo es 3.96 sobre raíz de n. Entonces, ¿cuál de los dos intervalos va a ser mejor para nosotros? Entonces, en este caso, el intervalo que tiene menor longitud. Y el intervalo con menor longitud el segundo. Es decir, que los dos intervalos que tienen el mismo nivel de confianza, el más preciso es el más angosto. En este caso sería este intervalo. Entonces, ¿cuál de los dos intervalos elegimos como mejor estimador para teta? Para la media de esa normal, este intervalo. Pero fíjense que hasta aquí todavía no les he dicho y de dónde sacó el profesor esto. Todavía vamos a abordar eso más adelante en los próximos videos, pero por ahora les voy a mostrar cómo a partir de la muestra uno puede encontrar, ¿cierto? Uno puede, digamos, proponer una manera de encontrar a nivel muestral un intervalo de confianza. La técnica que se utiliza acá se basa en un concepto muy interesante que es el remuestreo o, dicho en otras palabras, bootstrap. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos a suponer que usted tiene un estimador puntual para teta. No importa cómo lo haya obtenido, pero que es un buen estimador. Recuerde que es un buen estimador que cumple las propiedades que vimos, sin sesgamiento posiblemente, varianza mínima, o mejor dicho, que su error cuadrado medio sea muy pequeño. La distribución de teta gorro podría depender de teta, eso ya lo dijimos, muy bien.
¿Qué sabemos del teorema del límite central? Recuerden que el teorema del límite central me dice, mire, si usted toma una muestra aleatoria, sin importar la distribución de la cual provenga, y toma el promedio de esa muestra aleatoria, y luego ese promedio lo estandarizas, entonces nosotros, a medida que incrementemos el tamaño de la muestra, esa variable aleatoria estandarizada va a tender a comportarse como una normal estándar. En otras palabras, el teorema del límite central te dice que la media muestral estandarizada tiende a comportarse similar a una normal 0,1. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, mejor va a ser la aproximación que tengamos de eso. Ese es el teorema del límite central. Ahora, ustedes me dirán, recuerde que además, aquí estamos asumiendo que sigma es conocido, pero si sigma no lo fuera, yo puedo reemplazar el valor de sigma por su estimador puntual, que en este caso es la varianza muestral, y obtener una expresión similar, pero utilizando la desviación estándar muestral. Ahora, entonces, fíjense que usando este teorema límite central, eso fue un ejercicio que hicimos más atrás, yo puedo calcular probabilidades aproximadas para X barra. Por ejemplo, como esto es casi una Z, el área a la izquierda de 1,96 es aproximadamente 0,975. Si volvemos al R, ¿cómo calculamos esa área? Por ejemplo, la probabilidad PNOR de 1,96, el área a la izquierda es aproximadamente 0,975. Y si hago lo mismo pero con el negativo, me da 0,025. Entonces, si nos vamos a este punto de elegir los valores A y B, tales que esta probabilidad fuera igual a 1 menos alfa, si tomo A igual a menos 1,96 y tomo B igual a 1,96 y aquí adentro pongo X barra menos mu sobre S sobre raíz de N, entonces esta probabilidad es aproximadamente 0,95 por el teorema límite central. Entonces fíjense en esto. Este tipo de ecuaciones se verifica por el teorema límite central. O sea, esta probabilidad es aproximadamente. Recuerde que este mamarracho que usted ve aquí es aproximadamente una Z. Entonces esto es casi como calcular la probabilidad de que Z sea menor que 1,96. Y ya vimos acá en R que eso es aproximadamente 0,975. Y esta 0,025. Entonces lo que estoy diciendo es que al despejar de aquí X barra menos mu, paso esto a multiplicar. Y lo que estoy diciendo es que este sería el percentil 2,5% y este el percentil 97,5% de la distribución de X barra menos mu. Usted fija, si usted pasa a multiplicar esto aquí, eso es lo que tenemos. Por lo tanto, si yo despejo X barra menos mu de este par de ecuaciones, si junto este par de ecuaciones, fíjense, X barra menos mu sobre S sobre raíz de N, vamos a mirarlo acá en el tablerito a ver si lo alcanzamos a hacer. Lo que estoy diciendo es que si yo quisiera calcular la probabilidad de que menos 1,96 S sobre raíz de N sea menor que X barra menos mu, menor que 1,96 S sobre raíz de N, esta probabilidad es aproximadamente 0,95, ¿cierto? 0,95. Entonces, con eso en mente, entonces, si teta gorro es un estimador y sesgado para teta, entonces un intervalo de confianza aproximado al 95% para teta se obtendría así. Miren, si yo cambio este X barra por un estimador para mu, si el parámetro mu lo cambio por teta, y si X barra lo cambio por teta gorro, entonces lo único que yo necesito, de acá fíjense, al despejar, es que en vez de tener mu, si despeje de aquí X barra, si despejo X barra, este mu pasa aquí a sumar y pasa aquí a sumar, pero este mu no lo conozco, entonces este mu lo voy a estimar con teta gorro. Entonces en esta ecuación tengo teta gorro que pasa a sumar aquí y teta gorro que pasa a sumar acá. Entonces fíjense, teta gorro y este sería el percentil, fíjense que este pasa acá, el percentil menos el percentil 97,5 menos 1,96 de teta gorro menos teta, es decir, de X barra menos mu. Y este sería el percentil 2,5, ¿cierto? De X barra menos mu. Entonces fíjense que todo lo que resta hacer es tratar de encontrar una expresión para estos percentiles, para este percentil y para este percentil. ¿Y eso cómo se va a obtener? A partir de la muestra. Entonces, fíjense que, ¿por qué eso es cierto? Porque si este teta gorro lo puedo expresar como un promedio, el teorema límite central me garantiza que este promedio menos su media, esta probabilidad es aproximadamente 0,95. Entonces, ¿cómo tenemos el dicho? ¿Cómo vamos a obtener entonces el intervalo de confianza basado en una muestra aleatoria? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. ¿Cómo utilizamos este resultado para obtener un intervalo de confianza bootstrap?